Nos vamos a dar la Katy cuando eran más Ya, chicos. chiquillos, sigamos. Les dije que en la región anterior tiene un cierto grado de centralización en este cerebro, en este anillo, pero los nemátodos, ya, ¿me empiezo a usar? En los nemátodos no tienen órganos sensoriales. No tienen ocelos, no tienen aurícula, pero esos los reemplazan por estos dos órganos que son los anfibios y los fásmidos, o fasmidios también le dicen. ¿Ya? Y los anfibios son estructuras quimioreceptoras que están en la parte anterior del cuerpo. Entonces vean, anterior, ese se acuerdan. Anfibios anterior. ¿Ya? Y los fasmidios son también quimioreceptores, pero están en la parte posterior. ¿Qué les pasó? Cuchichean. Son pocos que escuchan un cuchicheo. ¿Quedó claro? Anfibios, fasmidios, anterior, posterior, son quimioreceptores. Eso es lo que tienen para conectar con el medio ambiente, con el medio. ¿Ok? Entonces, los fasmidios están en la parte anterior, acuérdense, en la cabeza, y están conectados con neuronas. Entonces, ¿se acuerdan que tienen cutículas, cierto? Sí. Y ahí en las cutículas, en esas partes donde están los anfibios, hay un poro, o sea, no hay cutícula ahí. Entonces ahí entra, no sé, una hormona. Entra, la detecta el anfibio y manda la señal nerviosa a este anillo circunfaringeo, que le entrega información. ¿Ya? No sé, hay una hembra, un macho, lo que sea. ¿Ok? Entonces hay poros en las cutículas. Conectado a los anfibios y está conectado a dendritas o neuronas. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, ¿se acuerdan de los platelmintos que tenían dos tipos de músculos? Músculos longitudinales y circulares. Ya, los nemátodos solo tienen músculos longitudinales, o sea, a lo largo del cuerpo. Ya, por eso el movimiento es así. Así, en los nemátodos. No es como un resorte que se ve en otros grupos. ¿Ya? O así que expande. ¿Ok? En algunos textos van a encontrar la epidermis con el nombre de hipodermis, es lo mismo, por si acaso. Hipo es lo mismo que epidermis. ¿Sí? Y aquí está la musculatura que genera el movimiento. Y por favor, apréndanse este esquema del corte transversal de un nemátodo. ¿Ya? Así se mueven, ¿ven? Esos son con movimientos del músculo longitudinal solamente y por el pseudocele, este líquido. Pseudocele, que también ayuda al movimiento. Este líquido también ayuda a eso. ¿Se acuerdan que nosotros cuando lo alimentamos, el metabolismo genera que aprovechemos el alimento, pero también en ese proceso metabólico generamos desechos? De las proteínas generamos desechos. ¿Ya? Esos son los desechos nitrogenados. ¿Ok? Este grupo elimina los desechos nitrogenados como amonio. ¿Ya? Y a través de la pared del cuerpo. Acuérdense que es semipermeable esta cutícula, entonces también pasa el amonio libremente. ¿Ya? Y acuérdense también que nosotros regulamos el agua que tenemos internamente, las células también, por eso nos arrugamos cuando estábamos mucho rato en la tina. ¿Ya? Entonces, este grupo presenta estructuras especializadas que son las remetes o glándulas excretoras. Y con eso regulan la presión de agua interna o externa, si es que falta o sobra. Ya, también tienen canales excretores o pueden tener las dos. O sea que ahí está glándula excretora.
pueden estar en diferentes partes del cuerpo, por si acaso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y ahí el sistema reproductor hay que profundizar un poquito más. Recuerden, son dioicos, pero algunos de vida libre son hermafroditas, son monoicos. Algunos de vida libre son. ¿Ya? Hay dimorfismo sexual, yo el que les comenté, ese como bastón ahí que se ve, son los machos, las hembras no son así. Y ustedes van a diferenciarlo en el práctico. Y los machos son más pequeños. Después les voy a explicar por qué. Y además los machos en esta zona, si uno ve con lupa o con microscopio, presentan una estructura que se llama pulsa o pulsa copulatriz, se llama. Que es una estructura que sirve para que la hembra se quede con ellos. Se roza la hembra, no se escape. ¿Ya? Presenta uno o dos testículos tubulares, el cuerpo es alargado, entonces los testículos son alargados. Largo espermioducto, larga vesícula, conducto eyaculador y cloaca. ¿Sí? Y en la cloaca tienen dos espículas, que las voy a mostrar y les explico cuál es la función. Entonces este esquema ya lo vimos, también apréndanse. Es fácil. Y histología ahí. Entonces estaría orgulloso. Entonces, de nuevo el esquema del corte transversal. Y aquí está la cloaca y aquí están las espículas. Dependiendo de la especie, puede estar interna y las sacan o pueden estar externas. ¿Ya? Estas espículas sirven para abrir ya la vulva de la hembra y dejar el líquido seminal para asegurar la reproducción. ¿Ok? ¿Por qué tanto estructura anexa para la reproducción en machos? Porque los nematodos tienen una característica única en este grupo, que es que los espermatozoides no tienen flagelo. Los espermatozoides no tienen flagelo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los protozoos ameboides? Los sarcodinos, ¿se acuerdan? Se movían como amebas, con pseudópodos. Ya, los flagelos hacen un movimiento similar. Ameboides. Son más lentos. Entonces hay que facilitarle la pega al espermatozoide con toda esta estructura. ¿Ya? ¿Quedó claro? Y las hembras vean todo lo que abarca el sistema reproductivo. Tiene uno o dos ovarios en sentido opuesto. ¿Ya? El útero es largo, ¿sí? Casi todo esto es útero. En las muestras ustedes van a ver probablemente el útero es mucho más grueso y el ovario son más delgaditos cuando abran al nematodo. ¿Sí? Pero la mayoría es útero. ¿Sí? Una vagina corta, vulva, en diferentes partes. Y esto es importante porque son ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. ¿Saben la diferencia? Ovíparos, ovovivíparo y vivíparo. ¿Se acuerdan? Pone huevos y un ovovivíparo. Hace huevos, pero también tiene huevos. Ya tiene los huevos en el útero. Y en el útero eclosionan y salen las larvas. Salen larvas. ¿Ya? Y vivíparos, básicamente no hay huevos. El desarrollo ocurre en el útero. Hay de las tres. Acá. Las tres. Todavía está hablando de ¿Ok? nematodos. Las tres. Y acuérdense, pueden tener hasta 1000, 1500 huevos por hembra. 1000, 1500 huevos por hembra. ¿Ya? Acá hay un esquema solo para que diferencien las diferentes estructuras entre macho y hembra. Se ve esto, cápsula bucal o estoma, el esófago, vean, ya el anillo circunfaringeo, esófago, intestino, 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 ano. Ya es lo mismo en hembras, o sea en machos, perdón. Vean que
los machos, las estructuras reproductivas están hechas para asegurar la cópula, como les dije. ¿Ya? Y en las hembras, la estructura está hecha para tener muchos huevos. Para los huevos. Entonces el macho tiene que copular y la hembra tiene que mantener los huevos. ¿Ok? Por eso el útero es tan grande. Y por eso también las hembras son más grandes. ¿Ya? Porque son entre los dos son más importantes las hembras porque son las que tienen los huevos. Puede haber un macho, ¿sí? Pero las hembras tienen que asegurar la reproducción. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya, aquí empiezan los cambios con el año pasado. Ahí está. Ya, antes los nematodos se clasificaban por estructuras morfológicas. Estaban los adenóforos y los ascendentes. ¿Ya? ¿Qué estructuras? Las estructuras quimioreceptoras. ¿Cuáles eran? Los anfibios y los plasmidios. ¿Ya? Entonces la ausencia o presencia de esta estructura era que dividía a los grupos. Los adenóforos tenían más anfibios, ¿sí? Pero ese carácter morfológico ya no es válido, ¿sí? Y ahora se basa por genética y están estos dos grupos. Estos son los dos grupos de importancia ahora taxonómica que dividen los nematodos. ¿Ya? Entonces vamos a ver los dos para que vean las diferencias. En Oplia, ya aquí están los nematodos de vida libre. La cutícula es más delgada. ¿Por qué creen que la cutícula es más delgada? ¿Por qué la cutícula es más delgada? Nadie. ¿Ya? Pero con cutícula gruesa se puede mover. Sí, pero más que nada, ¿por qué está más delgada que el otro grupo? Que son los parásitos. Que tienen que aguantar los que son parásitos, resistir. Ya por lo general, los nematodos tienen que pasar sí o sí por vía digestiva de los hospederos. Y tienen que resistir el pH, las enzimas, la acidez. Entonces la cutícula es más gruesa que estos que son de vida libre. Son más simples estructuralmente, ya el sistema excretor es simple, ausente incluso, la faringe también simple, el estómago también es simple, y los anfibios también son simples, porque básicamente lo ocupan para buscar otros individuos para aparearse y para eso más, o alimento. El otro grupo lo usa para buscar hospederos, entonces tiene que ser mucho más desarrollado. ¿Ya? Y el otro grupo, aquí está la mayoría de los nematodos y aquí está la mayoría de especies parásitas de animales y de plantas. La cutícula es más compleja, incluso estriada, ya porque tiene altas capas. El sistema excretor es bien desarrollado, la faringe o el esófago con estructuras es mucho más desarrollado y los anfibios más desarrollados. ¿Sí? Porque tienen que buscar activamente hospederos. Chiquillos, porfis, si no quieren estar, ya, no hay problema. ¿Quedó claro? Y es por eso que este grupo es el más abundante, el con más especies, y el de lo más importante porque son parásitos. ¿Ya? Y han evolucionado de forma independiente de muchas formas la vida parasitaria. Porque el primer nematodo probablemente no fue parásito, pero esa estrategia les funcionó y por eso la mayoría de las especies, de forma independiente, adoptaron esa estrategia parasitaria. Y pueden ver que acá, diferentes parásitos de frutas y verduras, lean en los intestinos, los nematodos son parásitos. Entonces, si en frutas son parásitos, imagínense en animales. Y vamos a empezar a ver las especies
y los grupos de importancia en salud pública y veterinaria. ¿Ya? Y vamos a empezar a ver los ciclos, que se tienen que saber, todos los ciclos. Comenzamos entonces con el ciclo general. ¿Ya? Estos ciclos son más simples que los de tratamiento, pero tienen algunas diferencias. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La mayoría son monoxenos, la mayoría, no todos. ¿Recuerdan lo que es monoxeno? Que tienen solo un hospedero. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que por lo general son los nemátodos que buscan activamente a los hospederos. ¿Ya? A veces no, pero sí. Y son las larvas. Las larvas que buscan activamente al hospedero. Y esa larva que busca activamente el hospedero se llama larva infectante. ¿Ya? Entonces empecemos por acá. Entonces ahí una persona ya tiene la infección, bota los huevos en las fecas y está el huevo embrionado, se desarrolla ahí una larvita, sale. Y aquí hacen mudas entre fases, hacen mudas. ¿Sí? Larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. ¿Ya? Y llega la larva infectante. Y esta larva es la que busca activamente un hospedero. Y acuérdense las estructuras que tenía en la boca, el estómago. ¿Se acuerdan? Entonces con esas estructuras empiezan a romper la piel, activamente. Y entran a la piel. Entran, llegan a un vaso sanguíneo y migran por la sangre. Van viajando por la sangre. ¿Ok? Y por lo general llegan a pulmón. ¿Por qué? Porque es muy irrigado el pulmón. Sí, llegan a pulmón. Irrigado es que llegan muchos vasos sanguíneos. Y acá les va bien y siguen migrando y suben por la tráquea. Es una larva que va subiendo por la tráquea. Y al subir por la tráquea, uno las deglute, las traga. Pasa al esófago, pasa al estómago, y en el estómago, ya por lo general, dependiendo del nemátodo, llegan a adultos, viajan al intestino, el intestino se reproduce y tienen los huevos de nuevo. ¿Quedó claro el ciclo? ¿Quedó claro el ciclo? Vamos a ver algunos con diferencia, no son todos iguales. Ya no son todos iguales. Porque a veces el huevo embrionado puede estar aquí, dentro puede estar la larva infectante. Entonces varía. Varía mucho el ciclo. ¿Sí? Pero básicamente es casi lo mismo. Entonces vamos a empezar a ver las diferentes especies de nematodos de importancia veterinaria y salud pública. El Ascaris lumbricoides es de los más simples, pero vean que uno ingiriendo el huevo con el embrión se infecta. Entonces el huevo es la larva infectante con la L1. Adentro tiene la L1. Y ahí por mala higiene, de no lavarse las manos después de estar, no sé, en el pasto y alimentarse, te comiste el huevito, te infectado. ¿Ya? Así que aquí es básicamente vía oral. ¿Ok? Ya, insisto, ¿hay alguien sensible? Ya. El tema del Ascaris es que genera diferentes formas de presentación. La más común es que se alojen los adultos en el intestino, dependiendo el número de huevos que comiste. Y además, estas pueden también penetrar y llegar a los vasos sanguíneos, y también pueden migrar, y a veces migran y llegan a otros órganos. ¿Ya? Pueden llegar a otros órganos. ¿Sí? Entonces esto puede ser, lo más común es que llegue al intestino de los adultos. Ya, y estaba hablando de este niño, por ejemplo, está altamente parasitado. Ya aquí una endoscopía, altamente parasitado. Esto, de hecho, estas son las muestras
una de las muestras que tenemos. ¿Ya? Entonces, aquí está el ciclo de vida de los nematodos. Ya, los tipos de larvas, vean, larva 1, larva 2, larva 3. Por lo general la 4 ya se habla de adulto, en algunos llega a una más. Pero lo importante de esto es que entre los estadios hay una éclisis, hay un cambio de cutícula. Pero ese cambio de cutícula no es solo el cambio de cutícula, también cambia la morfología. ¿La morfología de qué? Del esófago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un esófago de forma rhamphitiforme, este tipo de esófago. Y cuando están con este tipo de esófago, no son infectantes. Este tipo de esófagos no son infectantes. ¿Ya? Pero cuando el esófago es de filariforme, cambia de forma, este es el infectante. Entonces uno puede reconocer a la larva infectante viendo la morfología del esófago. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, entonces eso es la larva infectante. Igual léanselo, apréndanselo, pero básicamente lo que les dije. ¿Ya? Aquí están las larvas y aquí están los dos tipos de esófago. Larva libre, larva infectante. Así es la forma del esófago. Larva libre, larva infectante. Y acuérdense que la larva infectante puede estar dentro del huevo. Algunas tienen que salir y hacer dos mudas y ahí el infectante. A veces una muda y el infectante. Depende mucho de la especie. ¿Ya? ¿Clarísimo? Dígame. Pero si por ejemplo si el infectante está dentro del huevo, no necesita ninguna muda y simplemente sale el infectante. Es que no todos hacen 4 mudas. A veces hacen la muda adentro. ¿Ya? La L1 a veces la hace adentro y cuando se ingiere el huevo en el estómago sale y hace otra muda y ahí se vuelve adulto. A veces tienen 2 estadios nomás. ¿Ya? Varía mucho y lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Porque vamos a ver Trichinella spiralis. Por ejemplo, la L1 es la infectante. ¿Ya? La L1 es la infectante. ¿Ya? Endoparásito monoxeno, vean el número de... y estos son ovovivíparos, o sea, la hembra no libera huevos, libera larvas. ¿Ya? No hay huevos acá, hay larvas. ¿Sí? Y cualquier mamífero, incluso algunas aves, pueden ser hospederos. Y pasa lo mismo, las larvas las libera la hembra en el intestino, las larvas ya nacidas, sin huevo, se adosan al intestino, empiezan a romper el intestino y se meten a los vasos sanguíneos y empiezan a migrar. ¿Ya? Y estas larvas, cuando llegan al músculo, conocen los 3 tipos de musculatura que hay, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Músculo liso, cardíaco, estriado o esquelético. Ya. El músculo estriado o esquelético es ahí donde se quedan las larvas y se enquistan. ¿Ok? Y bueno, si algún otro individuo come esa larva, o sea, come al hospedero y se come el músculo con la larva que está, también se va a infectar. ¿Ok? Entonces, no quiero que se enreden acá. Necesita un hospedero, pero tiene muchos hospederos opcionales. ¿Qué pasa? ¿Ok? Entonces, nosotros podemos estar infectados, ya nosotros podemos tener y se va moviendo, entonces se puede enquistar en nosotros. O sea, aquí están los adultos, se reproducen, rompen el intestino, viajan y se enquistan en el músculo. En nosotros. Pero también pasa que, por ejemplo, un ratón puede pasar lo mismo que nosotros. El ratón tenía el nematodo y generó un quiste en músculo. Y ese ratón se lo comió alguien, un gato, un perro. Los cerdos también pueden comérselo. Y al comerse ese quiste del músculo, también se infecta. Y empieza el ciclo. O sea, necesitan un hospedero, pero tienen muchas opciones de hospederos. ¿Se entendió?
¿Sí? Ya. Están enquistados. Y acuérdense que la larva infectante es la larva 1. La larva 1, que es la que está enquistada. ¿Sí? Este quiste. El tema es que este quiste genera un cambio en la musculatura y el músculo pierde su función. Ya no funciona como músculo, o sea, contraer. ¿Sí? Entonces pierde la función. Y a esto se le llama célula nodriza cuando se encuentra. Entonces, ¿se acuerdan de lo que les conté de infección de carnes? Ya, uno va viendo ahí en qué músculos se ve. Por lo general, el diafragma se ve estos aquí. Por lo general, el diafragma. ¿Ya? Y cuando un depredador se come a un animal infectado, se come el músculo infectado y el pH y la temperatura del estómago hace que se active y se vuelva adulto y empieza a reproducirse. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Clarísimo? Sí. Ya. Sigamos con otro entonces. Bueno. Este es un problema en sitios donde hay muchas especies conviviendo. ¿Ok? Hay que tener cuidado de ratones, gatos, perros, cerdos. Hay que tener cuidado con eso sí. Y nos puede infectar a nosotros, entonces zoonosis. Nos da a nosotros. ¿Ya? Otro nematodo de importancia veterinaria es el Toxocaracani. ¿Ya? Toxocaracani. Que en los adultos no es tan complejo porque en los perros adultos están los adultos del nematodo. Y se reproducen nomás ahí. Generan una obstrucción, generan un daño mecánico, pero no es tan terrible. Lo complejo es en los cachorros. ¿Ya? En los cachorros puede hacer el ciclo, lo mismo que el triquinela, y también puede enquistar. ¿Ya? Y en los cachorros hace una fase más, porque el nematodo, la larva, llega a hígado, daña el hígado, y ahí recién migra a pulmón, y en pulmón vuelve, uno se lo traga y después se da los intestinos. Entonces aquí aparece una parte hepática, entonces puede tener sinología hepática el cachorro, por el daño que genera. Y después migra a pulmón y hace todo lo que yo les comenté. ¿Ok? Y otra cosa importante del Toxocara es que tiene diseminación vertical. Diseminación. ¿Ya? O sea que las madres le transmiten el Toxocara a las crías por la placenta o por la leche. ¿Ok? Por la placenta o por la leche. Y la larva infectante es la L2. Esa es la larva infectante. La L2. El zoonosis nos puede infectar y la larva migratoria puede migrar a diferentes órganos y migra también, por ejemplo, al ojo. Vean ahí, es el ojo y ahí hay una larva migrante. Y por eso es grave la larva migrante o larva migrans, que se dice en los textos. Entonces está ahí en el ojo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. El Toxocara cati es igual que el del perro, pero en gatos. ¿Ya? El Toxocara cati. El tema es que también hay otro concepto que son los hospederos paraténicos. Hospederos paraténicos. Los hospederos paraténicos son los que movilizan nomás el parásito. No les genera mucho daño, pero mueven el parásito y también se enquistan en diferentes tejidos y pueden, al comérselo un perro o un gato, se pueden infectar. ¿Ya? Y esto es básicamente azar. Ocurre, justo se infectó otro, se lo comió y se infectó. ¿Ya? Y el zoonosis también. También es zoonosis. ¿Quedó claro? Los
anquilostomas, el ciclo es más simple. Este grupo necesita agua, por lo general, agua de río, lagunas, zonas muy húmedas. ¿Ya? Y la larva infectante es la larva 3. Y aquí